y listo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, como siempre, vamos a revisar algo de la clase pasada. Habíamos manejado el criterio de las citas. Estábamos trabajando con esta parte de las citas bajo la normativa APA y habíamos hecho algunos ejemplos, más que todo de las formas más comunes, de las fuentes, mejor dicho, más comunes, de donde vamos a sacar información. Por cierto, está en el aula virtual, está habilitado un foro. He creado un foro. De pronto, si revisaron, lo vieron. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahí? Obviamente es una actividad, ¿no? Que hay que cumplirla. Ya. El foro está planteado como una pregunta. La pregunta en este caso es, ¿cuál es la diferencia entre una referencia bibliográfica y la bibliografía? Creo que había quedado eso como una duda, ¿no? Creo que todavía no habíamos hablado puntualmente sobre eso. Bueno, nos vamos a ayudar en el foro, nos vamos a ayudar en ese foro. Yo de hecho ya les estoy ahí contestando, les pongo la definición de referencia, les pongo la definición de bibliografía y se establece una diferencia. ¿Qué van a hacer ustedes en ese foro? Ustedes van a responder. Entonces van a aumentar algo más, van a poner su criterio, van a respaldarse en algún otro documento. La idea es que justamente contestemos a esa pregunta que está planteada. Entonces, esta es una actividad que obviamente la van a tener que cumplir. No tiene fecha, digamos así, límite, pero siempre van a tener que participar, ¿no? En el foro. Luego yo reviso y como todo queda registrado, obviamente yo puedo determinar quiénes participaron, quiénes no participaron del foro. Algo sencillo. Entonces, lo que queremos es ir aumentando, es ir manejando más aportes. Ustedes van a ir justamente participando, van a ir aportando con algún otro tipo de información adicional, enfocados en esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia bibliográfica y la bibliografía? Entonces, pueden apoyarse en algún ejemplo, en alguna situación de esa, ¿no? Y la van subiendo. Es decir, contestan al foro. Esa es una actividad que va a quedar abierta. No es necesariamente tiene un tiempo establecido y que ya lo hagan, como decir, tienen una hora para hacerlo. O sea, va a quedar abierto. Pero tienen que hacerlo, ¿no? Luego al final, obviamente se revisa la participación y asimismo se evalúa esa parte. Ya, entonces empezamos por eso, ¿no? Hay una actividad planteada, una actividad que la pueden desarrollar. Listo, no sé de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, ninguna. Ya para ir entonces enfocándonos en la clase del día de hoy, en la plataforma mismo está publicado dos archivos. Está publicado uno que nos dice secciones, el manejo de secciones. Déjenme ver el nombre completo, cómo está. Ya, el uno se llama secciones en Word y el otro archivo para práctica de secciones. Ya, esos están también colgados en la plataforma. En el 2.4, secciones en Word, está la parte teórica. Ya la vamos a revisar, ya les voy a proyectar. Y en el otro, en donde nos dice archivo para práctica de secciones, es obviamente en el archivo en el que vamos a manejar la práctica del día de hoy. Entonces, necesitamos también esos archivos, ¿no? Más que todo el de la práctica para que podamos o puedan ustedes seguir también haciéndolo. La idea en primera instancia es ver acá, ¿no? Yo les voy a ir mostrando y de ahí ustedes también ya la pueden ir desarrollando. Juan.
Entonces, bajo esos criterios vamos a empezar la clase. El tema puntual de la clase del día de hoy es el manejo de secciones en Word. Insisto en esto, ¿no? De pronto no todo esto es totalmente nuevo. O sea, no es que sean cuestiones sumamente nuevas. De hecho, ustedes ya las manejan, las han hecho, todo eso. Pero en sí, vamos a manejarlo para todos, ¿no? Para todo el grupo. Ya. Este criterio de secciones lo vamos a enfocar desde el punto de vista de dividir. Vamos a dividir un documento, pero de manera lógica. No voy a partir un documento en otros archivos. La idea de dividir, como les menciono, se la va a trabajar de manera lógica, de manera virtual. Este criterio entonces nos va a servir para configurar de distinta manera, de acuerdo a las secciones, en un solo documento. Bueno, vamos a la parte teórica y luego ya pasamos a hacer la práctica, ¿no? Voy a compartir la presentación. Bueno, listo. Este es el documento que ustedes también tienen en la plataforma, ¿no? Sí lo están viendo. Sí. Da, perfecto. Bueno, rápidamente, la introducción, la parte de conceptualización, ¿qué nos dice? Una sección es una parte de un documento de Word en la que podemos establecer determinadas opciones del formato de página. Aquí la idea va a ser, siempre vamos a trabajar solo en un documento. Entonces, en ese documento lo vamos a ir dividiendo, pero como les dije, no vamos a crearnos archivos aparte, sino la división va a ser de manera virtual. Y a cada una de las partes podemos ir dando configuraciones distintas, que es lo que ya vamos a hacer en la práctica. Pero adelantando, puedo manejar márgenes distintos dentro del mismo documento. Puedo manejar secciones, puedo manejar bordes distintos, encabezados distintos, numeración distinta. Y eso es justamente una parte importante y lo que vamos a irlo haciendo. Bueno, bajo este criterio, entonces, las secciones, como nos pone también en el documento, son utilizadas por Word para diferenciar o separar ciertas partes del documento, donde se gestionan propiedades diferentes en lo relativo a tamaños, orientaciones de hoja. Bueno, entonces la idea es esa, ¿no? Cuando necesitemos una configuración especial, a eso lo puedo manejar como una sección. Ya vamos a ver específicamente dónde nos va a ser de utilidad. En este documento está cómo vamos a manejar los saltos de sección. Vamos a trabajar con saltos de sección de página siguiente. Bueno, aquí está la información, llamémoslo así, detallada. Y en sí, lo que vamos a hacer es ya manejarlo desde el punto de vista ya del Word, ¿no? Entonces vamos ya directamente al Word y ahí vamos a ir ya detallando y haciendo la práctica. Bueno, entonces, en primera instancia, tenemos claro este concepto. Vamos a dividir nuestro documento en partes. El nombre correcto, secciones. Voy a abrir. Ya, listo. Voy a compartir la pantalla, ¿no? Bueno, estoy en el entorno de Word. Lo que tengo aquí, lo que voy a utilizar es un documento, una publicación. Digámoslo así, es una ponencia. El contenido en sí me es irrelevante, no me interesa. Pero lo que voy a utilizar de este documento es la estructura. Rápidamente revisamos qué tengo en este documento.
En este documento, como vemos, es una ponencia, tiene una parte, la portada, tiene una parte de introducción. A estas primeras páginas les voy a denominar como preliminares. Entonces puedo decir, tiene una parte de preliminares, luego ya viene en sí el documento, el contenido, por ahí hay una tabla, tenemos unos gráficos, tengo la bibliografía y al final tengo también una parte que se maneja como anexos. Ya, entonces, la estructura del documento es esa, ¿no? Es un documento, una ponencia, entonces tenemos eso. A este documento lo voy a manejar bajo el siguiente criterio. Voy a dividirlo en secciones, voy a dividir el documento en 3 partes. Una primera parte va a ser justamente los preliminares. Eso lo voy a manejar como preliminares. Otra parte lo voy a manejar como el contenido en sí. Y otra parte lo voy a manejar como anexos. Entonces, a este documento lo voy a dividir, llamémoslo así, de manera virtual, de manera lógica, en 3 partes. ¿Cómo manejamos este criterio de dividir en este caso, esta información? Bueno, vamos de nuevo acá. Vamos a verle un poquito mejor en detalle el documento, ¿no? Vuelvo de nuevo acá. Bueno, la estructura del documento, yo tengo aquí la portada, tengo aquí el título de la ponencia, los autores, el resumen, los objetivos. Ya. Y llego acá a la descripción del trabajo. Todo lo anterior, hasta objetivos, lo voy a manejar como preliminares. Esas van a ser mis hojas preliminares. Desde esta parte, desde la descripción del trabajo, toda esta parte, hasta este punto donde me dice anexos, lo voy a manejar como el contenido. Y obviamente la tercera parte sería, a partir de aquí, anexos, esta parte. Ya. Esa sería la división lógica que quiero hacer a este documento. Recuerden que siempre vamos a manejar solo un documento. No vamos a dividirlo en varios archivos. Solo vamos a manejar este documento. Bueno, me ubico entonces en la parte final donde tengo los objetivos. Voy a trabajar en términos de 2 hojas, ¿no? De pronto para que se lo vea lo que queremos hacer. La primera parte va a ser hasta este punto. A partir de aquí, a partir de la descripción del trabajo, ya vendría a ser la segunda parte del documento. Entonces, aquí en esta parte debo hacer la división. ¿Cómo manejamos este criterio de la división? A través justamente de las secciones. Entonces, aquí voy a aplicar la primera sección. ¿Cómo hago? ¿De dónde la saco? Entonces, me voy por el menú, en este caso, en esta versión, disposición. Entonces, por el menú disposición, de pronto en otras versiones está esto dentro de diseño o está dentro de formato. Y encontramos esta parte, saltos. Aquí, como vemos, nos dice saltos de página y saltos de sección. Lo que quiero utilizar es un salto de sección. Entonces nos vamos por acá. Acá tengo página siguiente, continua, página par, página impar. Voy a trabajar con un salto de sección de página siguiente. Entonces, obviamente estoy ubicado acá, ¿no? Notarán que con el cursor estoy ubicado aquí. Ahí sí,
Vengo acá, salto de sección de página siguiente. Le doy un clic. Ya. ¿Qué sucedió? De cierta manera vemos que se aumentó una página en blanco, pero no veo nada más, no veo, llamémoslo así, no veo la división. Ya. Para poder visualizar y poder estar seguros de que ya está agregada la sección, la división, vamos a manejar desde el menú inicio, vamos a trabajar con este botoncito, con esta opción, mostrar todo. Cuando le damos clic sobre este botón, mostrar todo, nos aparecen estos símbolos. A veces lo hemos visto, ¿no? Y de pronto creemos que el archivo está dañado. Ya. Esta vista, mostrar todo, justamente nos muestra los símbolos, una serie de símbolos que es transparente cuando manejamos la vista normal. Entonces, este símbolo prácticamente aparece cada vez que damos un enter, ¿no? Ahí aparece esta situación. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué tengo que asegurarme que esté ingresado? Esto. Salto de sección de página siguiente. Esto me indica que aquí ya estoy dividiendo el documento. Esto solo lo veo cuando habilito esta opción. Esto puedo habilitar y deshabilitar. Cuando está deshabilitado prácticamente no veo nada, ¿no? Entonces no sabría si está la sección o no está la sección. ¿Cómo me aseguro? Trabajo con la vista mostrar todo. Ahí nos aparece esto y ahí de cierta manera tengo que visualizar que aparezca esta instrucción. Tomarán en cuenta que lo que queremos es un salto de sección. ¿Qué sucede acá? ¿Qué tengo acá en cambio? Aquí me dice un salto de página. Es muy distinto. Entonces, ahora sí, aquí lo que quiero es de nuevo regresar el documento como estaba, ¿no? Entonces, en este punto estoy creando la división virtual. ¿Sí estamos? Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta me lo hacen, ¿no? ¿Cómo hizo? Solamente eliminó la parte donde decía salto de página. Sí, simplemente, como decir, al dar clic en insertar una sección, se aumentó una página, digámoslo así. Lo que hice fue eliminar esa parte, el salto de página. Eso fue lo que eliminé. El salto de sección tiene que seguir estando ahí. ¿Puedes volver a repetir esa parte, por favor? Sí, porfa. ¿Sí estamos? Ya, vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? En otra parte, obviamente, del documento. Ya tengo la primera división. ¿Qué habíamos dicho? Que este documento lo vamos a separar en preliminares, en contenido y en anexos. Entonces, voy a crear la división para los anexos. Eso está casi al final. Ya, exactamente acá, ¿no? Esta es la parte de la bibliografía. Entonces, se acaba la bibliografía y ahí viene la parte de los anexos. Ya. Entonces, nuestro nuevo salto de sección lo voy a manejar acá, ¿no? En esta parte. Es muy importante donde se ubique el cursor. Entonces, ubico el cursor ahí. Está habilitado, obviamente, la función mostrar todo. Lo puedo deshabilitar y ahí no veo nada. El cursor está ubicado en ese punto. Aquí necesito hacer una nueva sección. Vamos a hacer aquí una nueva sección. El mismo criterio, ¿no? Entonces nos vamos por disposición, nos vamos por saltos y escogemos salto de sección de página siguiente.
Entonces le damos un clic. Otra vez veo que se me movió una página, ¿no? Vemos que se me movió una página, pero no veo nada más. ¿Cómo me aseguro de que en realidad se insertó la sección? Desde la vista, desde el menú inicio, vista mostrar todo. Le doy un clic y veo justamente que sí está, ¿no? Salto de sección. Acá lo que tengo es un salto de página, entonces esto asimismo lo quito, solo con suprimir. Y tengo ya la página de esta forma. Bajo este criterio, entonces, tengo ya dividido mi documento en 3 partes. Obviamente utilizo 2 secciones, ¿no? Y ya lo tengo dividido en 3 partes. Ah, por cierto, algo que me olvidaba. Ya. En este momento yo estoy apuntando a la sección 3, ¿no? Estoy apuntando a la última sección. Si se dan cuenta, en la barra de estado, en este caso, en mi barra de estado, yo tengo esta parte donde me dice sección 3. Este es un indicador que me muestra en qué sección me encuentro. Por ejemplo, si yo pongo el cursor antes, ahí me apunta a la sección 2. Si es que no lo tienen habilitado, habría que habilitarlo, ¿no? Esta es una ayuda. ¿Cómo lo habilitamos o lo deshabilitamos? Sobre la misma barra de estado, me ubico con el cursor, clic secundario, nos aparece este menú y ahí buscamos sección. En mi caso ya está habilitado, ¿no? Ya tiene el visto. Ustedes, si no lo tienen habilitado, habilítenlo. Denle un clic. Y ahí nos aparece ya esta parte. Entonces, esto es una ayuda. Esto me va indicando en qué sección me encuentro. Es simplemente eso, ¿no? Una ayuda para saber en qué sección me encuentro. En este caso estoy apuntando acá, sección 2. Apunto acá, sección 3. ¿Sí estamos con esa partecita? Sí, profe. Ya, listo, ¿no? Bueno. Vamos ahora sí, digámoslo, si hasta ahora no se entiende para qué hago esto, entonces justamente vamos a ver, vamos a aplicar, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Listo. Bueno, vuelvo a la vista normal y voy a suponer, voy a mencionar una configuración, una primera configuración. La primera configuración que voy a hacer al documento es, por decir algo, quiero que solo los anexos, solo la parte de los anexos tengan borde de página. Entonces quiero poner solo borde, quiero poner borde de página, pero solo a la parte de los anexos. Sabemos que cuando yo pongo un borde, eso se pone a todo el documento, ¿no? A todas las hojas que tengamos en el documento. Ya, entonces la idea aquí es solo aplicar el borde a la última parte, a la parte de los anexos. Ya, entonces esto lo vamos a hacer y vamos a irlo viendo cómo nos queda. Ya. Entonces estoy aquí, ¿no? En la parte de los anexos. Ya. Para poner un borde ya sabemos, ¿no? Nos vamos por diseño. Acá en la cinta de opciones tengo borde de página. Le doy un clic. Nos aparece esta ventana. Aquí lo que hago es justamente escoger el tipo de borde, un cuadro. Le escojo el estilo. Y lo voy a cambiar de color, más que todo para que sea visible, ¿no? Lo voy a poner en rojo, solo para que sea visible. Ya. ¿Qué es lo importante aquí? Nos dice aplicar a. Aquí vamos a cambiar a esta sección.
por defecto estaba a todo el documento, ¿no? Ya, entonces, aquí viene lo importante. Aplicar a esta sección. Pero tomarán en cuenta que estaba apuntando, ¿no? Estaba apuntando a la última sección. Listo, entonces. Ya. Bajo ese criterio, entonces, vamos a ver, ¿no? Nos dice que hemos aplicado el borde, pero solo a esta sección. Acepto. Ya. Veo que se me pone el borde. Está bien, pero tengo que ver que solo sea a las últimas hojas, ¿no? Entonces, como vemos, el borde solo está para las últimas hojas, para la parte de los anexos. Si no pongo secciones, no puedo hacer esto. Entonces, ya tengo aquí una primera configuración. A la sección 3 le he puesto un tipo de borde. ¿Sí estamos? Sí. Ya. Bajo este criterio puedo ir poniendo bordes distintos a cada sección. Podríamos irlo haciendo eso, ¿no? Se puede ir aplicando bordes distintos a cada sección. Listo, entonces. Vamos con la primera configuración que manejamos entonces el criterio de aplicar un borde distinto solo a una parte del documento. El mismo criterio de pronto yo quiero aplicarlo para la primera parte, ¿no? Para los preliminares. Ya, voy a hacer lo mismo. Entonces me ubico en la primera parte, lo mismo, borde de página, el tipo de borde, lo determino. Voy a ponerle en otro color, obviamente, para diferenciarlo. Y lo mismo, ¿no? Como decir, la parte importante está aquí. No aplicar a todo el documento, sino a esta sección. Aplicar a esta sección, aceptamos. Se nos pone el borde. Y nuestro documento entonces lo tendríamos así, ¿no? Las primeras páginas, los preliminares tienen un borde azul. El contenido está sin borde. Y los anexos tienen un borde rojo. Ahí podemos ya diferenciar las tres partes de mi documento. Esto lo estoy haciendo simplemente para que se pueda visualizar, ¿no? Entonces ahí yo ya puedo ver las tres partes en las que hemos dividido el documento. ¿Sí estamos? Sí, ingeniero. La siguiente configuración vamos a manejar la numeración. Esto es importante, ¿no? Y esto es lo que nos pedía también de pronto la norma AP. ¿Qué vamos a hacer con la numeración? Voy a manejar la siguiente configuración. Mis páginas preliminares, es decir, estas páginas, las voy a numerar en romanos. Y el resto del documento en numeración normal. Entonces vamos a trabajar con esa configuración. Mis primeras 5 páginas van a ir en romanos, en números romanos, y el resto del documento en numeración normal. Listo, vamos a hacer eso, ¿no? Ya. Para hacer eso, en primera instancia, lo que vamos a hacer es numerar todo el documento, ¿no? Numeramos de manera normal. La norma APA nos decía que la numeración del documento, ¿dónde va? En la esquina superior derecha. Superior derecho. Ah, perfecto, sí. Justamente, ¿no? Entonces, la numeración bajo
el criterio de la norma APA nos dice que tiene que ir en la esquina superior derecha. Ya. Entonces vamos a numerar nuestro documento de manera normal. Entonces me voy a la sección de encabezado, número de página. Voy a trabajar al principio de página. Y ahí tengo que escoger, obviamente, en este caso, números sin formato 3, ¿no? Para que se alinee a la derecha. Listo, escojo eso. Y enumerado, ¿no? El criterio de numeración normal. Entonces, todas las páginas están numeradas. Obviamente. Pero sale el número 1 y se supone que es romano. Ya. Vamos a hacer eso, ¿no? Pero en primera instancia necesito numerar todo el documento. Ya. Entonces, llamémoslo así, el primer paso es numerar todo el documento. Ya. Ahora sí vamos a ir tomando en cuenta la configuración que queremos. De acuerdo a lo que habíamos dicho, entonces las primeras páginas, las 5 primeras páginas que las manejamos como preliminares, las que están con el borde azul, deben llevar número romano. Entonces vamos a manejar esa situación. Sobre lo que está numerado, enmarco clic secundario, formato del número de página, o también enmarco el número y me voy por acá, ¿no? Formato del número de página. Se me abre esta ventana. En esta ventana nos dice formato de número. Entonces, aquí le doy el formato de número romano. Aquí escojo, hay números romanos en minúscula y en mayúscula. Voy a trabajarlo en mayúscula. Entonces, formato de número lo cambio. Y acá, iniciar en 1, ¿no? En I, iniciar en 1. Aceptamos. Y vemos que ya cambió el formato, ¿no? Entonces ya tengo el 1 en romanos, tengo el 2, 3, 4, 5. Listo. ¿Qué sucede en el otro lado, fuera de la sección? Tengo ya los números arábigos, ¿no? Entonces, solo a los que están con el borde los numero en romanos. A continuación, como nos damos cuenta, ya empieza el número normal, digamos así, el arábigo. Ingeniero, una pregunta. Dígame. Entonces, o sea, si no es necesario que yo ponga en algún, o sea, en algún lado que se numere solo esa sección, sino que ya como está esa sección ahí, solo se numera esa sección, en este caso los números romanos. En este caso, pero hay que hacerlo en este orden, ¿no? Primero creé la sección. Tengo que ver las secciones que necesite. Esto sí es importante. Tengo que ver primero cuántas secciones necesito, las creo, y como último paso haríamos la numeración. Ya. Aquí, como ya está determinado las 5 primeras hojas en una sección, entonces el formato de número romano solo se aplica para la primera sección, sin necesidad de pronto de decirle solo aplique a esta sección. Lo entiende ya que le aplique a la sección donde estoy trabajando. La configuración, de cierta manera, todavía no está completa. Los preliminares están en romanos, pero el resto del documento tiene que numerarlo a partir de 1. Entonces, aquí tengo que empezar en 1. Entonces, asimismo vamos a configurar, ¿no? En este caso estoy en la sección 2, ¿no? Tomen en cuenta. Estoy en la sección 2. Lo mismo, enmarco, clic secundario, formato del número. No voy a cambiar el formato porque el formato ya está bien, ¿no? Está en términos de números arábigos. ¿Qué voy a cambiar? Esta parte.
numeración de páginas, iniciar en 1. Entonces aquí reinicio la secuencia de numeración. Iniciar en 1. Aceptar. Veo que ya me puso el 1, ¿no? Y empieza a numerar 1, 2, 3 y así sucesivamente. Siempre tengo que darme cuenta que lo anterior no se mueve. Y asimismo vemos que lo anterior continúa con los números romanos. Y a partir de aquí, entonces me empieza a numerar desde el 1 en número romano. ¿Sí estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta es una configuración que siempre nos piden en los documentos ya formales, tesis, más que todo. Ahí nos dicen que los preliminares tienen que ir en números romanos y ya el contenido tiene que manejarse en números arábicos, desde 1, que es lo que acabamos de hacer. Eso, si no utilizamos secciones, es totalmente imposible hacerlo. Es muy complicado hacerlo sin secciones. Entonces, la gente que de pronto desconoce, lo que comúnmente hace es partir ahí sí el documento, ¿no? Hace 2 archivos. Un archivo lo maneja con romanos y el otro lo maneja con números normales. Pero como les dije, la idea siempre va a ser manejar un solo archivo. Todo lo vamos a hacer en el mismo archivo. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Qué más nos decía la norma APA con respecto a la numeración? ¿Se recuerdan? En la primera hoja no debe de llevar el número. Ya, listo, perfecto, ¿no? Ya, gracias. Vamos acá. La primera hoja, obviamente la portada, la carátula, como se la llame, esa no se debe manejar numeración. Aquí un criterio. Esa sí cuenta como página, esa sí cuenta, pero no se debe mostrar el número. No se debe mostrar la numeración, ni encabezados, ni pie de páginas en la portada. Como vemos aquí, de cierta manera, está visible el número, ¿no? Está visible. De pronto la solución dice simplemente lo borro de la primera hoja. Si lo borro de ahí, borro toda la sección. Ya, entonces la solución también es muy simple. Estamos dentro del encabezado. Aquí en esta ficha que me dice opciones, simplemente lo que vamos a hacer es habilitar esta opción. Primera página diferente. Entonces le doy un clic, le habilito. Y eso es suficiente. Con eso, la primera página ya no es visible. Voy a salir del encabezado. Como vemos, entonces ya no es visible el número, ¿no? En la portada. Y empieza desde el 2. Entonces, la página de la portada sí se la debe tomar en cuenta en la numeración, pero no debe ser visible. Entonces, bajo ese criterio, incluso hasta la portada la tengo dentro de mi propio documento. A veces solo por esa situación, porque no quiero que me visualice el número en la portada, lo que hacía comúnmente es imprimir la portada como archivo independiente, ¿no? Pero aquí nos damos cuenta que todo, absolutamente todo el documento lo puedo trabajar en uno solo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas? Bueno, por practicar un poquito más. Ya. Esto simplemente por practicar. Ya. Acá en la sección 3 también podría manejar otro tipo de numeración.
Entonces ya tenemos romanos, ya tenemos números normales. Voy a ubicarme acá. Esto les digo es solo por practicar algo más, ¿no? Entonces me voy acá a la sección 3. Lo mismo al número, formato del número. Y por poner algo que sea visible, voy a poner letras. Esto es simplemente como práctica, ¿no? No digo que en los anexos, en los documentos se deba poner letras. Esto estoy haciendo como una práctica para seguir viendo algo más. Iniciar en A. Aceptamos. Ya, entonces, esta última sección de los anexos, como vemos, en cambio, bueno, no sería numerar, sino lo estamos manejando ahora con letras, ¿no? A, B, C. El resto del documento tengo que verificar que siga el resto con el número normal. Y la primera parte también debe estar con romanos, ¿no? Eso no debe cambiar. Entonces vemos que en sí no cambia. Entonces en este documento tengo 3 tipos de numeración. Romanos, la primera sección. La segunda sección lo estoy manejando con números normales, empezando desde 1. Y la tercera sección, como les dije, por practicar, lo estamos manejando con letras, ¿no? Lo estamos manejando con letras, empezando desde la letra A. ¿Sí estamos? Ya, entonces, a estas secciones se las puede ir cambiando bordes, se las puede ir cambiando también el criterio de numeración. Todas estas configuraciones se las debe hacer en ese orden. Primero hay que hacer las secciones. Debemos saber dónde va a ir la sección. Y una vez hecho eso, ahí sí me pongo a hacer las configuraciones. Si de pronto hago al revés, si primero hago las configuraciones y luego hago las secciones, ahí voy a tener muchos problemas en el documento. Entonces, siempre hay que manejarlo en ese orden. Primero tengo que saber dónde me va a hacer falta una sección y ahí la pongo y luego hago las configuraciones. ¿Sí estamos? Sí. Listo, entonces. No sé, de pronto, alguna inquietud, alguna pregunta. Ya, entonces, hemos determinado el criterio también de la numeración bajo la norma APA, ¿no? Siempre que vayamos viendo algo adicional del Word, también lo vamos a ir relacionando con el empleo de la norma APA. Ya, entonces, la normativa APA en cuanto a la numeración nos dice que tiene que ir en la esquina superior derecha. En documentos ya bien elaborados, los preliminares van en romanos, el resto del documento en arábigo. La portada, la carátula, como la llamemos, no debe tener numeración, pero sí cuenta como número de página. Bueno, entonces hemos visto esas características, ¿no? Igual hemos de seguir trabajando de pronto con otras situaciones y ahí hemos también de seguir empleando secciones. La idea es que ya nos vamos dando cuenta que un documento bien elaborado contiene algunas partes. Entonces, si ya queremos hacer un documento bien elaborado, bien estructurado, debemos trabajar también con algunas herramientas adicionales del Word. ¿Sí? No sé, de pronto alguna inquietud, alguien también ya ha trabajado con secciones, lo ha hecho para alguna configuración en especial, no sé, algún comentario. No, profe, todo claro. Ya, listo. Bueno. En base a lo que hemos visto entonces, la clase de hoy, les voy a enviar la asignación, ¿no? Les voy a enviar la asignación de la semana. Prácticamente lo que les pido es lo que hicimos ahora. Les voy a enviar un documento
y ahí les pido ciertas configuraciones. Asimismo, de pronto les pido primero que dividan en secciones, que pongan bordes, que numeren, es decir, lo que hicimos acá. Ya, entonces ya un poco más tarde les subo la asignación, ahí ya les envío el archivo y les envío las instrucciones de la práctica de esta semana. Igual seguimos trabajando con el criterio de la entrega hasta el día domingo, ¿no? Entrega hasta el día domingo, medianoche. ¿Sí estamos? Sí, profe. Listo, entonces, no sé. Creo que nada más. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces eso sería lo de la clase del día de hoy. Ya un poco más tarde les envío la asignación para que puedan ya empezar a realizar la tarea de la semana. Bueno, entonces eso sería todo por esta semana. Cumplan con las tareas, no dejen de hacerlas. Y nos vemos entonces la próxima clase, ¿no? Nos vemos el día martes. Cuídense, pasen bien. Chao. Cuídese, profe. Gracias. Chao, profe.